lo que está diciendo Iván Torres. Mira, tenemos con Google Earth el mapa, cómo ha ido cambiando la configuración del terreno desde el año 2004. Estamos viendo acá, no había nada, estaban las dunas vírgenes, por así decirlo. Mira cómo ha ido cambiando. 2007 estamos viendo ahí. Ya cambió la vegetación. Seguimos avanzando. Ahí está el... 2008, los macrolotes. Empezaron a aparecer los primeros edificios, ya vemos cómo se construye la rotonda. Seguimos avanzando. 2009. Ahí ya estamos en... ¿En qué año estamos ahí? A ver si me ayudan, que no veo desde acá. 2011 ahí. Pero mira cómo va cambiando el terreno. Ahí ya se ven más edificios aún. Esto, un recuento de 2004, a ver cómo ha ido cambiando el terreno. 2013 ya vamos. Que ahí ya se ve una infraestructura pesada arriba de las dunas. Sí. Y hay que considerar además que cada construcción hace su propio socavón que después rellena. Claro. Entonces todo eso genera vibraciones, genera que el material se suelta. Insisto, yo creo que nunca habíamos puesto esto a prueba. Y esto que habla Iván del periodo de retorno, uno lo ve siempre en las grandes obras donde se trata de considerar al mínimo el tema del periodo de retorno. Lo vimos en las obras que se hicieron en el río Mapocho hace un par de años atrás, donde también se desvió el río, no sé si se acuerdan que se revió el cauce del río, ¿cierto? Vinieron unas lluvias grandes y el río se desbordó y inundó la avenida Andrés Bello. Sí. Y eso era demanda porque y todo lo demás. Hubo demanda, que el municipio exacto. se hizo parte. Pero hubo ¿qué edificios pasó? que nunca más se utilizaron. Quedaron inhabilitados, De gente hecho, perdió sus subterráneos, negocios, sí, ¿cierto? claro. Pero ¿qué pasó ahí? El periodo de retorno considerado para hacer este estudio no contemplaba el último desborde del río Mapocho, que había sido el año 82. Entonces no previó que podían venir precipitaciones importantes, que podían generar un crecimiento rápido del río y un desborde producto de las obras que se estaban haciendo. Acá es lo mismo, y uno lo ve siempre, por ejemplo, en el tema de construcción de puentes también, y la gente tiene que aprender a mirar la geografía de los lugares. Cuando uno ve un puente gigantesco sobre un estero así de agua, ¿cierto? Porque a veces corre un rito y ve un puente que tiene una luz, que en el fondo es lo que queda al aire, eso se llama la luz del puente. La luz del puente es gigantesca. Uno tiene que entender que en algún minuto ese río va a crecer y va a ocupar todo ese lecho de inundación. O sea, no está hecho al azar el que ese puente, claro, tenga esa construcción tan grande. O sea, palabra de moda en estos días. Es cosa de ir hacia el sur y tú te fijas antes de llegar a Rancagua, por ahí el tremendo puente para un hito. Sí, pues ya dicen, mira, acá hay río, ¿qué está pasando? Vamos con Hans Christensen, que está en la parte alta, me parece, y por la avenida Edmundo Luchans, en la parte de arriba de este lugar, donde podemos ver también desde otra dimensión lo que está ocurriendo ahí en Viña del Mar. Vamos contigo, Hans. Claro que sí, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. La idea es que ustedes puedan ir haciéndose una idea de la geografía de este lugar. Para quienes no conocen las dunas acá en el sector, este es el límite entre Viña del Mar, el sector de Reñaca y Concón. Yo los voy a dejar con la imagen en vivo y en directo de José Bustos, de lo que es el día después ¿no? Prácticamente de esta emergencia. Y lo veíamos en horas de la noche. Todo este sector que ustedes están revisando en las imágenes estaba repleto de vehículos, autos de quienes residen en el edificio Candinsky y que lamentablemente no pudieron pernoctar en sus viviendas. Decimos lamentablemente porque sin lugar a dudas es una situación excepcional que ocurre producto de este frente, no precipitaciones y socavón que ocurre a un costado, pero hay que entender, Eduardo, María Luisa, que todo esto es por la seguridad de estas mismas personas, de estas mismas familias, porque no se sabe finalmente cómo está este terreno por debajo, si es que la duna, por ejemplo, sigue emblandecida y pueden ocurrir nuevos socavones en este lugar. Y es por eso que se ha dado toda esta situación en donde las personas tuvieron que esperar aquí durante la noche, pero se tuvieron que ir a pernoctar hacia las viviendas de otros familiares, solamente quedando este vehículo que estamos revisando en las imágenes que imaginamos debe ser de algún vecino de este lugar, pero ya esto está completamente cercado, ¿no? Por parte de Carabineros. Yo los voy a invitar a que revisemos parte del sector. Ustedes lo pueden ver, el edificio Kandinsky está allá al fondo, es el último que está al lado del Santuario de la Naturaleza, porque este es el límite con
Concón. Hacia allá no se puede edificar, no se puede construir en ese lugar, pero podemos ver que hacia Viña del Mar sí hay cerca de 10 edificios, por ejemplo, a un costado del Kandinsky. Hay preocupación, hemos podido ir conversando con los vecinos, durante la noche también conversábamos con algunos conserjes que la verdad no sabían, muchos de ellos incluso llegaron a trabajar, llegaron a su turno normal y por lo tanto de allí también que no haya mucha información en un primer momento de todo lo que ha estado ocurriendo. Yo los voy a invitar a que recorramos, que conozcamos parte de este lugar para que ustedes puedan ir imaginándose, ¿no? Aquí estamos en una pendiente hacia el fondo donde estábamos revisando recién la imagen de José Bustos. Había una especie de plazoleta, una plaza, porque allí termina, como yo les decía, todo este sector en donde está esta población, ¿no? Donde están estas viviendas, edificios de estos vecinos, pero hacia allá la importancia, ¿no? De entender, de comprender de que no se puede seguir edificando porque al menos Concón reguló toda esta situación y en ese campo dunar no se puede edificar, no se puede construir ningún tipo ni de edificio, ni de casa, ni de vivienda como hemos visto en otras partes del borde costero. En este solo recorrido que hemos estado viendo, ustedes lo pueden ver, estamos caminando en una pendiente, son pendientes prácticamente donde se ha edificado acá en Concón, muchachos, y de allí que esté el peligro, esté también parte de la preocupación de toda esta comunidad acá en Concón, Viña del Mar, de no saber eventualmente qué es lo que puede pasar, porque dicen, bueno, si ya ocurrió este socavón en un costado del edificio Kandinsky que está acá al fondo, ¿cómo estará el terreno? ¿Cómo estará la base de estos otros cerca de 10 edificios que están aquí de manera contigua? Eduardo, te escucho. Te pregunto porque hay un antecedente que habla que el 10 de agosto pasado, a raíz de precipitaciones, el colector Reñaca ya había colapsado. Y aunque se trabajaba en la elaboración de las bases para una licitación express para arreglar el problema, el deslizamiento de arena del 19 de agosto cambia los planes, los que nuevamente se vieron truncados ahora el 22 con el desprendimiento de la parte superior y la evacuación de este edificio. O sea, ya había alertas desde principios de este mes respecto a una vulnerabilidad en el sector. Claro, claro que sí. De hecho, este es un sector en el que frecuentemente cuando hay eventos de precipitaciones, particularmente sumados a los fuertes vientos, hemos visto cómo no solamente arena es la que cae, finalmente se desliza hacia la avenida Borgoño, que es la que estábamos revisando recién en la imagen en vivo y en directo de José Bustos, avenida Borgoño, que es este camino costero, el camino que está de manera contigua, ¿no? Allí que, para que se hagan una idea, es el que viene desde Reñaca, si seguimos en la playa, hasta Concón, sin subirnos hacia el sector de los cerros por detrás, como a Bosques de Montemar, donde nosotros estamos ahora. Toda esta duna, toda esta arena, cuando han habido estos eventos de precipitaciones, de fuertes vientos, caen hacia la avenida Borgoño y no solamente arrastrando arena, sino que también grandes rocas que en otras oportunidades han cortado el camino, poniendo en riesgo también a los automovilistas que en muchas oportunidades también están transitando por ese lugar. Allí vemos incluso cómo también está el Hotel Punta Piqueros, para que puedan hacerse una idea, ¿no?, donde estamos situados en este momento, y que es un sector bastante complejo también, que ha levantado problemáticas, al menos medioambientales, aquí en este lugar. Claro, estamos viendo aquí también imágenes que vamos a mostrar para sacarlas al aire, como son de los departamentos en el interior, con una vista espectacular, bonito, pero con un nivel de riesgo, porque tú hacías una pregunta que quiero aquí compartirla con nuestros expertos, que es efectivo, porque este peligro es muy inminente porque está a la vista, entonces nos causa que sea prácticamente escandaloso lo que vemos frente a un peligro inminente. Pero Hans dice algo que es muy cierto: ¿cuántos edificios quizás ahí están en peligro que no está a la vista hoy día? Que eso es lo que hablábamos recién, ¿cierto? De esta construcción que se autoriza en lugares que son expuestos a riesgos y que por falta de información, yo insisto, hay también traspasar un poco responsabilidad a las personas que compran ahí. Porque a lo mejor somos muy confiados, los chilenos tenemos la característica de ser confiados y creemos todo lo que nos dicen, ¿cierto? Por lo tanto, no cuestionamos el que haya una construcción de tanto edificio en una duna, porque a lo mejor no sabemos la importancia que tiene la duna o cómo está construida la duna, Fabiola, yo soy desconfiado ya, pero veo que están todos los permisos, todas las certificaciones, hay otro edificio alrededor. Ya, mi porfía me durará hasta que veo la evidencia, pero ¿qué más porfiado puedo ser? Por ejemplo, salvo no comprar ahí y irme a otro lado, más seguro. Te voy a poner un ejemplo que lo hice yo, disculpen que sea autorreferente, cuando compré mi departamento. Yo me compré un departamento usado, no me compré un departamento nuevo. ¿Por qué? Porque lo compré después del terremoto del 2010. Entonces, cuando compré el departamento, yo dije, tiene que ser usado porque si está nuevo yo no sé si va a tener daño o no va a tener daño. Entonces fui y dije, quiero departamento usado.
Y fui y vi los departamentos, varios, y habían algunos que tenían daño, que habían tenido daño, me dijeron, mira, esto pasó por el punto del terremoto, y el que compré no tenía casi ningún daño. Eso quiere decir que el edificio resistió y que fue puesto a prueba. Acá no tenemos cómo poner a prueba, entonces yo tengo que desconfiar aún más, porque si estoy comprando algo que no ha sido puesto a prueba, por muy bonito que sea, por todos los permisos que tiene, ya sabemos cómo funciona la cultura del chileno, ¿cierto? Entiendo la lógica del que compra, pero también la lógica de lo que decía Eduardo y la Mari, de los permisos, de quien vende y de los permisos, porque hay otra instancia. La pregunta es, y perdón la pregunta, pero ¿quiénes son? ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es la expertise que tienen los directores de obras de los municipios? Generalmente son arquitectos. Son, ya, pero en este caso, que estamos hablando acá, ellos dijeron, sí, llegamos a la roca, sí, se compactó, sí, se hizo la pega, construyamos. ¿Es así de simple? Que hay otro tema ahí, porque independiente de la profesión, tenemos una deuda, digamos, que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Nosotros tenemos varios y muy buenos estudios asociados a lo que son los riesgos en Chile. El tema es que esos estudios no hacen el match o no logran llegar al elemento, al mapa que dice aquí es peligroso. Es decir, no hemos logrado, la mayoría de los instrumentos de regulación en Chile, los denominados IPTs, a través de sus planes regulares comunales, no han reconocido o grabado en el polígono que es una zona peligrosa, por lo tanto se permite construir sobre zonas peligrosas porque, digámoslo, es legal. Hasta no ahora, están, porque hasta ahora no lo disculpa, están considerando. No, pero Sí, hasta ahora, por porque supuesto. la nueva ley que crea esta nueva ONEMI, que es el Senapred, ahora claro. sí vincula los Justamente. instrumentos de ordenamiento territorial Claro. con los planes de gestión de riesgo de desastre, pero todavía no se implementan, porque la ley salió hace pocos años, entonces todavía no está, como dices tú, ese match visto ahora, ¿cierto?, de que existe. Ahora, se supone que los planos reguladores sí definen áreas de riesgo. ¿Ya? Define el área de riesgo donde yo tengo identificada cuáles son los problemas y que tengo prohibición de construir. Pero nosotros siempre encontramos el resquicio por eso, están los planes seccionales que si yo hago un estudio específico de esa zona donde logro que un profesional demuestre que esa zona no tiene riesgo, yo consigo el permiso para construir. Entonces, al final existen los mecanismos para poder sortear, entre comillas, estas zonas de riesgo diciendo, no, yo cumplo con la normativa, llegué a los cimientos, pero esas normativas no están actualizadas a la realidad climática que estamos viendo hoy en día, que son precipitaciones más intensas, que son fenómenos muy agresivos climatológicamente, entonces no han sido puestos a prueba estas nuevas construcciones. Pensemos, disculpa, con esto termino, pensemos que los edificios, las construcciones que tenemos ahora resistentes a los terremotos, es porque después de cada terremoto grande se actualiza la norma. Sí, claro. Entonces son reactivas, no son preventivas. En este caso estamos viendo lo mismo.